buenos días, niños y niñas. Continuamos con nuestra experiencia de aprendizaje. Convivimos en igualdad de oportunidades. Hoy realizaremos nuestra actividad en el área de comunicación. Entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar más sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar a partir de la entrevista a un familiar. Será una nueva experiencia interesante. Nuestra meta, entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego, reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. Esperamos que logres al desarrollar esta actividad. Muy bien, estudiantes, debes estar atento en los criterios de evaluación y de esta manera realizar tu autoevaluación, establecer el propósito de la entrevista, organizar tus ideas para elaborar las preguntas en relación con el tema de la entrevista, organizar la entrevista y coordinar con el familiar a entrevistar, formular preguntas empleando un volumen adecuado de voz, demostrando seguridad y evitando salirte del tema. Mantener contacto visual con el entrevistado mientras dure la entrevista. Escuchar atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Tomar nota o grabar la información que tú consideres importante. Organizar por escrito la información que recojas durante la entrevista. Ahora realizamos las acciones antes de la entrevista. Ten a la mano tu portafolio. Revisa tus trabajos de las semanas anteriores, donde tuviste la oportunidad de entrevistar a un familiar. Por ejemplo, en la semana 27 y 30, donde tú asumiste el rol de entrevistador y tu familiar el de entrevistado. Tú ya sabes cómo se realiza una entrevista. Luego, escribe tu propósito de la entrevista. Muy bien, sé que lo lograrás. Ahora, planifica tu entrevista, revisa tu portafolio y ubica lo que aprendiste en las actividades de las semanas 27 y 30 e inicia la planificación de tu entrevista. De aquí en adelante, utilizarás tu cuaderno. ¿A quién entrevistarás? ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Cómo lo harás? Entonces, cada una de las preguntas debes de responder. Recuerda, organiza tus ideas para dar las respuestas. ¿Sobre qué roles de las niñas y los niños en el hogar te gustaría recoger información? Entonces, debes de observar con atención los recuadros y elige qué aspecto relacionado con los roles de las niñas y los niños en el hogar te gustaría abordar durante la entrevista y anótalo en tu cuaderno. Puede ser roles relacionados con las responsabilidades en el hogar que comparten las niñas y los niños. También roles relacionados con las responsabilidades escolares que comparten las niñas y los niños. Roles relacionados con las oportunidades de juego y diversión que comparten las niñas y los niños. Muy bien, estudiantes, cada uno de ustedes toman la decisión y luego realizan la planificación de su entrevista. Según el aspecto que elijas, organiza tus ideas para realizar la entrevista a un integrante de tu familia. Luego, debes de escribir en tu cuaderno, por ejemplo, lo que puedes hacer de la siguiente manera. El rol que comparten las niñas y los niños en el hogar. Recuerda que es un ejemplo. ¿Qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? ¿Cómo logran cumplir sus responsabilidades? ¿Qué beneficios pueden obtener las niñas y los niños cuando asumen una responsabilidad? Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar porque entonces analizamos cada una de las preguntas, reflexionamos y posteriormente
organizas tus ideas y respondes las preguntas. Y recuerda siempre la importancia de los roles de los miembros de la familia. Organiza y prepara tu entrevista. Podrías anotar tus preguntas en tu cuaderno. Organizando y preparando mi entrevista. Entonces, recordamos la estructura, presentación de la persona a entrevistar, cuerpo o cuestionario y cierre. En la presentación de la persona a entrevistar, debes de anotar el nombre del entrevistador, nombre del entrevistado, el tema y fecha. Cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para hacer tu entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras preguntas al momento que organices y prepares tu entrevista. ¿Qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? ¿Cómo logran que cumplan sus responsabilidades? ¿Qué beneficios pueden obtener las niñas y los niños cuando les da una responsabilidad? Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar. ¿Por qué? Entonces, analizas cada una de las preguntas y si es necesario, puedes agregar, recuerda, para la repregunta. Cierre. Piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Recuerda, en este espacio debes de dar la información de la importancia del tema. Luego, agradecer por su participación. Al organizar tus ideas, también ten en cuenta lo siguiente. ¿Cómo iniciarás tu presentación? ¿Qué preguntas formularás al entrevistado? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? Muy bien, entonces toma la decisión y dialoga con tu familia. Seguimos avanzando. Antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. 1. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. 2. Acuerda con él o ella el día y la hora de la entrevista. 3. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. 4. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. 5. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Es importante tomar en cuenta a la familia y dialogar con ella. Recuerda que durante la entrevista debes tener en cuenta lo siguiente. Inicia la entrevista presentando al entrevistado y comunícale el propósito. Formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz. Demuestra seguridad y evita salirte del tema. Mantén el contacto visual con el entrevistado. Recuerda la escucha activa. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista. Así podrás mantener el hilo de la conversación. Realiza repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Escucha con atención al entrevistado. Toma nota o graba las respuestas del entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Inicia la entrevista. Inicia la entrevista según la hora acordada. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Entrevistar a un integrante de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego, reflexionar sobre la importancia de la igualdad en las responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. Recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Formula con claridad las preguntas que preparaste para este momento, relacionadas con el rol que comparten las niñas y los niños en el hogar. Graba o anota en tu cuaderno o en una hoja de reuso la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas del entrevistado son breves, amplía el diálogo planteando repreguntas. Al terminar la entrevista,
Agradece a tu familiar por la información brindada. Muy bien, estudiante, continuamos. Después de la entrevista, invita al familiar que participó de la entrevista a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Luego, organízala en tu cuaderno en la que venías trabajando. Por ejemplo, rol de las niñas y los niños en el hogar. Información recogida, responsabilidades que asumen, importancia de asumir una responsabilidad o también puedes anotar otras informaciones. Vas anotando de acuerdo a la columna de los niños o niñas. Estudiantes, estamos finalizando nuestra actividad de hoy, a compartir la información recogida con toda la familia. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con los otros familiares. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué deben compartir los mismos roles las niñas y los niños en el hogar? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? Luego, reflexiona con tus familiares sobre la importancia de que las niñas y los niños asuman responsabilidades y los beneficios que pueden obtener cuando se les da una responsabilidad. Por ejemplo, pueden desarrollar su autonomía, su capacidad de tomar la responsabilidad sobre sus acciones y cumplir sus metas a corto plazo. En familia, hagan un listado de las responsabilidades que tienen las niñas y los niños en las tareas del hogar y evalúen juntos qué actividades deben compartir. Recuerda tu meta de aprendizaje: entrevistar a un integrante de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego, reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. Posteriormente, piensa y responde oralmente. ¿Lograste tu meta de aprendizaje? ¿Cómo la lograste? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Entonces, analizas cada una de las preguntas, organiza tu idea y responde. Reflexiona y evalúa tus aprendizajes. Criterios para evaluar mis aprendizajes. Recuerda, leer en forma pausada, analizar y reflexionar. Luego, marcar, lo logré, necesito mejorar. Entonces, identifica el logro de tus aprendizajes. Recuerda guardar tus evidencias en el cuaderno o también en una hoja de reuso y posteriormente en el portafolio. Muy bien, estudiantes, finalizamos con nuestra actividad. Enviar sus evidencias. Buen día, se cuidan.